Tenemos ahí preparados unos ejercicios que os hemos pasado. No obstante, vamos a hacer referencia a dos cositas muy rápidamente, que me imagino que habréis estudiado a nivel teórico, pero que me interesa que sepamos, ¿de acuerdo? Bien, una fusión sabéis que es una operación en virtud de la cual dos o más empresas se integran en una sola, mediante la transmisión total o parcial, mediante la transmisión total de los patrimonios de cada una de ellas a una ya existente o una nueva empresa que se crea a tal efecto. Quiero decir, dos o más empresas deciden fusionarse y crean una nueva empresa o una aglutina a los patrimonios en su totalidad de las demás empresas, ¿vale? Eso es lo que es una operación de fusión. Las operaciones de fusión se pueden llevar a cabo básicamente de tres maneras. Lo que se llama una fusión por absorción, que es que una empresa adquiere a otra y una de las dos, vamos a decir, sigue funcionando, sigue viva, sigue vigente. Puede ser por creación de una nueva o puede ser también lo que se llama una fusión impropia. Una fusión impropia es cuando una empresa ya es propietaria del 100% del capital social de otra, pero jurídicamente una es Calzados Manolo y otra es, pues no sé, Jerseys Pepe. Entonces una tiene el 100% de la otra, pero jurídicamente existen las dos. Entonces, cuando una tiene el 100% de la otra y ya decide integrar las acciones e integrar los patrimonios, a esto se denomina operación por fusión impropia. Es el nombre que tiene, ¿vale? En el plan general de contabilidad, el método que se utiliza es el método de la adquisición. El método de la adquisición supone seguir una serie de pasos en los cuales, en primer lugar, y el más importante de todos, yo creo, es la identificación de la empresa adquirente. ¿Vale? El tema de adquirente y adquirida hace referencia a las valoraciones patrimoniales de los elementos de activo, pasivo y neto de las empresas que forman parte de la fusión. Y ojo, porque recalco esto de adquirente, que no es lo mismo que absorbente. ¿Vale? Son términos, vamos a decir, un poquito confusos. Por un lado, tenemos que distinguir entre absorbente y absorbida, y por otro lado, tenemos que distinguir entre empresa adquirente y adquirida. Y me diréis, oye Carlos, nos suena todo más o menos igual. Ya lo sé. Desde el punto de vista jurídico, quien emite las acciones, vamos a decir que es la empresa que está comprando, ¿no? Vamos a pensar primero en términos fáciles. En términos fáciles, ¿eh? Luego ya vamos a un poquito enrevesado. Yo soy la empresa grande y la empresa grande adquiere a una empresa pequeña, ¿vale? Entonces, la empresa grande, para poder comprar el patrimonio de la pequeña, ¿qué es lo que tiene que entregar a los accionistas de la empresa pequeña? Tiene que entregarles acciones, ¿vale? Tiene, por así decirlo, entregarle acciones o comprar esas acciones y entregarles dinero, ¿vale? Tiene que emitir acciones. Entonces, la empresa absorbente es la empresa que emite las acciones. Y la empresa absorbida es la empresa que desaparece. La empresa grande se queda con la empresa pequeña. O mejor dicho, la empresa pequeña desaparece. Por otro lado, he hablado de los términos, eso desde un punto de vista jurídico. Luego ya desde un punto de vista contable es muy importante saber quién es la empresa adquirente y quién es la empresa adquirida. La empresa adquirente es la que mantiene sus valores contables intactos a raíz de la operación de fusión. Y la adquirida es la que se obliga, la ley, a valorar a valor razonable siempre y cuando sea posible. Y diréis, bueno, si yo estoy comprando una empresa pequeña, yo seré la absorbente, por supuesto que sí, que soy quien emito las acciones, y seré también la adquirente. Porque, oye, estoy comprando, ¿no? Vale.
Pero desde un punto de vista contable, adquirente es la empresa que mantiene sus valores contables. Y adquirida es la que hay que coger sus valores contables y actualizarlos a valor razonable, si es posible. Por tanto, cuando compremos una empresa tendremos que ver los valores razonables de los elementos que estamos comprando e integrarlos en nuestro patrimonio. Ahora bien, puede darse el caso de que la empresa adquirente no sea la absorbente, o mejor dicho, que la absorbente no sea la adquirente. Nosotros somos la empresa grande, somos la empresa que emite las acciones, ¿vale? Pero somos la empresa adquirida a efectos contables. O sea, yo te estoy comprando a ti, que eres mucho más pequeña que yo, y sin embargo, la normativa contable me obliga a mí a ser considerada como adquirida, ¿vale? Adquirente y adquirida, no penséis en términos de dinero, pensad en términos de valoración económico-contable de los patrimonios de la empresa que es considerada como adquirida, ¿vale? Entonces, yo soy la empresa absorbente, soy una empresa grande, voy a absorber una empresa pequeñita y resulta que yo soy la adquirida a efectos contables, ¿vale? Entonces, por lo general, siempre la empresa adquirente va a ser la empresa absorbente, ¿vale? Por lo general, pero no necesariamente así. ¿Cuándo la empresa absorbente no es la empresa adquirente? Pues, por ejemplo, cuando el valor razonable de las empresas sea muy diferente, ¿vale? Sea muy dispar y sea muy grande. Entonces, en ese caso, será la adquirente la empresa de mayor valor razonable de sus elementos. También aquella empresa que tenga la posibilidad de designar al equipo de dirección en la empresa resultante o en la empresa que se considera absorbente. Imaginaos que es una empresa muy grande y que está en manos de los directivos, socios propietarios de una empresa pequeñita. Entonces los socios directivos de la empresa pequeñita, a través de una empresa pequeña, controlan a la empresa grande. Y por el motivo que sea deciden fusionarla. Entonces, en ese caso, la empresa absorbente es la grande, que es quien emite las acciones, pero la empresa pequeña es quien va a tener el control efectivo y directivo de la nueva empresa o de la empresa anterior. Entonces, en ese caso, pues para evitar temas de valoraciones contables se utiliza como valor razonable el de la empresa, el de la empresa adquirida. ¿Vale? Perdón, adquirida, a veces me lío yo con esto. También, quien inicia la transacción es la empresa que se considera adquirente. Imaginaos una empresa pequeña o una empresa, bueno, de similar tamaño a otra, decide comprarla y no tiene dinero. Pues, por ejemplo, puede acudir a una entidad financiera y pedir un préstamo, se lo concederán o no, para comprar otra empresa. Entonces, en ese caso, será la empresa absorbente y a su vez, como a lo mejor es mucho más pequeña o inicia la operación, pues será considerada la adquirente. ¿De acuerdo? O sea que hay una serie de variables. Todo esto está contemplado en el Plan General de Contabilidad, en los diferentes casos. También es necesario determinar la fecha en la cual se lleva a cabo la operación, ¿vale? Porque muchas veces las operaciones de fusión y adquisición comienzan un día con el lanzamiento de una oferta y luego pues suele haber pues una contraoferta, puede haber negocios jurídicos intermedios que sea necesario liquidar, puede haber luego problemas de que haya socios que no se quieran acoger, bueno, entonces es necesario determinar la fecha en la cual se lleva a cabo la operación. Seguidamente, también lo que tenemos que hacer es la valoración de los elementos que se integran en el nuevo patrimonio. Esa valoración de los elementos, por lo general, va a ser siempre a valor razonable. ¿De acuerdo? Valor razonable de los elementos que se están adquiriendo. Siempre y cuando se puedan determinar con fiabilidad. Si no, se utilizarán los valores contables que existían. Por diferencia entre lo que estamos pagando por una empresa y lo que realmente esa empresa vale, se denomina como fondo de comercio, ¿vale? Que también puede surgir en este tipo de operaciones.
Y nada, lo más importante que, bueno, podéis consultar la norma de registro y valoración número 19 del Plan General Contable y también la NIF, la norma de información financiera, norma internacional de información financiera número 3 sobre combinaciones de negocios. ¿De acuerdo? Bien. Con independencia de qué empresa es la adquirente, la absorbida, la adquirente y la absorbente, tened en cuenta que los socios de las empresas absorbidas recibirán un número de acciones con independencia de quién es una empresa y quién es otra. Quiero decir, de cara a los accionistas, el número de acciones a entregar y la valoración de esas acciones es independiente de qué empresa ostente qué papel. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hay este tipo de operaciones se suelen hacer unas relaciones de equivalencia y se determinan los valores teóricos de las acciones de una empresa y de otra, y entonces en función de esa equiparación de valores teóricos y por diferencia de los mismos se determina el número de acciones a emitir. ¿Vale? También en ocasiones suele existir una compensación en efectivo, porque a lo mejor a un accionista o la relación de canje de acciones es 2,3 acciones. Una acción, como habíamos estudiado, sabéis que es un título de valor unipersonal, indivisible, que representa la parte alícuota de un capital. Por tanto, no podemos entregar 2,3 acciones. ¿Vale? Tendremos que entregar siempre números enteros. Y al alza no vamos a redondear, por tanto redondearemos a la baja y por tanto esa persona tendrá derecho a una compensación económica. Vale. ¿Alguna duda así con esta pequeña introducción rápida que hemos planteado? Es muy rápido, simplemente para centrar un poquito del tema de los ejercicios y que no sea tan frío empezar ya a ir con el primero. Bueno. Es un poco lioso, sí. A ver, vosotros siempre tened en cuenta que tenéis que determinar quién es la empresa adquirente y quién es la empresa adquirida. ¿Vale? Y por otro lado, qué empresa es la absorbente y qué empresa es la absorbida. Cuando una empresa es absorbente y a la vez adquirida, ¿vale? Es cuando se dice que el pez chico se come al pez grande, ¿vale? Es una de las cosas que se suele decir. Pero bueno, no os preocupéis, a ver si nos queda claro hoy en la sesión de hoy. Sí, porque a ver, luego los ejercicios son muy mecánicos, son muy sencillitos. Aplicar valores razonables, también tener en cuenta el tema de las participaciones recíprocas, que es así que nos pueden complicar un poquito la vida, ¿vale? Y bueno, los ejercicios que hay aquí pues tampoco son muy complicados. Pero si ya nos queremos ir a ejercicios donde a lo mejor hay obligaciones convertibles que para encima una empresa compró de otra y demás asuntos varios, digamos que hay que consultar mucha normativa contable y hay que hacer muchos números para hacerlo bien. ¿Vale? Esas operaciones llevan tiempo. Es la propia realidad, vamos, la propia realidad. Vale, pues vamos con ello. El primero que tenemos es que sabiendo, a ver dónde lo tengo yo aquí, lo tengo aquí abierto, sabiendo que los balances de fusión aprobados para las siguientes empresas son los mostrados a continuación, echadle así espera un segundito, a ver si es el mismo ejercicio. Un segundito. Sí. Vale. Tenemos las dos siguientes empresas. Tenemos dos balances de situación, la empresa Álvarez y la empresa Blasa. Y sabemos que el capital de Álvarez está constituido por 10.000 acciones de 20 euros de valor nominal. Y el de Blasa de 2.000 acciones de 40 euros de nominal. Determinar la relación de canje de ambas empresas para los siguientes casos. Álvarez absorbe a Blas, Blas absorbe a Álvarez y ambas empresas se fusionan creando una nueva que emite acciones de 100 euros, déjame apuntarlo para luego, de valor nominal. Vale. Empezamos suave, ¿vale, chicos? No os asustéis por los cálculos. Bien, en primer lugar,
Álvarez absorbe a Blas. Entonces, vamos a calcular el valor teórico de las acciones, de A. Si tenéis delante el enunciado, el valor teórico de las acciones de A se calcula como patrimonio neto dividido entre número de acciones. El patrimonio neto de A será, por un lado, 200.000 más 35.000 de reservas, perdón, 100.000 de capital más 35.000 de reservas, más pérdidas y ganancias sin distribuir. ¿Cuántas acciones de A hay en circulación? ¿Cuántas hay emitidas? Pues hay emitidas 10.000 acciones, ¿no? Esto nos da un valor teórico de 25. ¿Vale? Si en algún momento no me entendéis, paradme, por favor. Bien. Ahora vamos a calcular el valor teórico de las acciones de B. Valor teórico de B, la misma operación. Tenemos el balance, tenemos en capital social 80.000 más 20.000 de reservas y de momento no sabemos nada de pérdidas y ganancias. Imaginamos que tenemos resultado cero, es una empresa de reciente constitución o lo que sea. Entre el número de acciones en circulación, que son 2.000, por tanto, valor teórico de B, 50. Bien. Esperad un momento. Sí. Vale, entonces, ¿cuántas acciones tiene que emitir A para quedarse con el patrimonio de B? A tendrá que emitir, el número de acciones a emitir será, hay 50 acciones de B en circulación, ¿vale? Perdón, 2.000 acciones de B en circulación por 50, que es su valor teórico, ¿vale? Y dividido entre el valor teórico de las acciones de A. Si A quiere comprar la totalidad del patrimonio de B, ¿cuántas acciones tiene que emitir A? Pues cojo las acciones de B, lo multiplico por su valor teórico, que es 50, y lo divido entre el valor teórico de las acciones de A. Por tanto, si emitimos 4.000 acciones de A, que tienen un valor teórico de 25, será lo mismo que 2.000 por 50. ¿Entendemos esto? No me hagáis reglas de 3 aquí, por favor, ¿eh? Con esto os pido muy por favor que no me hagáis reglas de 3. Del mismo modo, os pido por favor, no digáis, bueno, como las acciones de A tienen un valor teórico de 25 y las acciones de B tienen un valor teórico de 50, justamente tengo que emitir el doble, que es lo mismo que decir una regla de 3. Os pido por favor, si lo queréis hacer bien y si lo queréis entender, no hagáis reglas de 3. Porque los ejercicios, más adelante, y lo vais a ver luego, se van a complicar un poquito y si hacemos reglas de 3 no va a funcionar, ¿vale? No va a funcionar porque va a haber que descontar participaciones recíprocas, va a haber que descontar acciones propias. Entonces las reglas de 3, en este caso, mejor para otro tipo de cuestiones, ¿vale? Esto es fácil, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación de canje? La relación de canje será que nosotros vamos a emitir 4.000 acciones de A por cada 2.000 acciones de B que se encuentran en circulación, lo que es lo mismo, una relación de canje de 2 a 1, ¿vale? Esa sería la relación de canje. ¿Entendemos todos esto? Es sencillo, ¿eh? Vale, voy a pasar a la siguiente. Voy a cambiar de... Es que si voy para adelante y luego voy para atrás se me borran los cálculos. ¿Puedo pasar? ¿Hay alguien que quiera...? Vale. Gracias, chicos. Bien, aquí ahora vamos a hacer lo mismo.
A ver, un segundito, es que se me pone pequeñita la pantalla a veces, aquí una cosa, que yo empiezo a tocar botones. Vamos a hacer lo mismo. Lo mismo pero al revés. Eso es. Lo mismo pero al revés. Vale, a ver si ahora... Es que estoy aquí jugando un poco con los botones, me tenéis que disculpar, que yo soy mucho de tocar la pantalla. Vamos a ver, lo mismo pero al revés. Vale. Entonces, ahora, como ya tenemos los valores teóricos, lo que vamos a hacer va a ser calcular el número de acciones a emitir, ¿vale? Por parte de Blas para adquirir a Álvarez. De Álvarez había 10.000 acciones en circulación por 25 entre 50 euros de valor nominal, que era lo que tenían las acciones de Blas. Por tanto, nos salen que tenemos que emitir 5.000 acciones de Blas para poder comprar las 10.000 de Álvarez que estaban en circulación. Por tanto, aquí la relación de canje es 5.000 acciones de 5.000 acciones de Blas, ¿vale? Que emitimos para comprar 10.000 de Álvarez. O lo que es lo mismo, la relación de 1 a 2. Justamente al contrario que en el caso anterior. Eso es. Justamente al contrario que el caso anterior. ¿De acuerdo, chicos? Pero ojo, esto es válido en este ejemplo donde no hay participaciones recíprocas, donde no hay participaciones en la otra empresa, donde no hay acciones propias, ¿vale? Bien, pasamos ahora rápidamente a la creación de una nueva empresa. Entonces, si creamos una nueva empresa, tendremos que entregar a los accionistas de A su patrimonio, que era 10.000 por 25, entre el valor de emisión de las nuevas acciones de la nueva empresa, que vamos a suponer que son 100 euros. Nos lo dice el enunciado, ¿vale? Entonces, esas son las acciones a entregar a los accionistas de A. A los accionistas de B, que había 2.000 acciones en circulación por 50 euros de valor teórico que tenían entre 100, que es el valor de emisión de esas nuevas acciones, tenemos que entregar 1.000 acciones de B, 1.000 acciones de B, aunque me quedó el 0 ahí un poquito para atrás, ¿vale? 1.000 acciones de B a los nuevos accionistas, ¿vale? O sea, Calypso tiene que emitir 1.000 acciones. Total de acciones a emitir serán 1.000 más las 2.500. ¿Vale? O sea, tiene que emitir, por tanto, 3.500 acciones. Tiene que emitir 3.500 acciones. ¿De acuerdo? Entendemos esto, no es complicado, ¿eh? Vale, ¿puedo pasar al siguiente? Vale. Gracias, chicos. No sé por qué no estoy viendo esto como yo quiero. Vale. Sabemos que los balances de fusión de dos empresas son los mostrados a continuación, ¿vale? Y vamos a ver que tienen, pues eso, un capital social y que ahora una de ellas, ¿vale?, tiene una inversión financiera en la otra por valor de 1.500 acciones y por otro lado, otra está constituido
por 1000 acciones de la otra empresa. Entonces aquí ya tenemos participaciones recíprocas. Aquí las cosas ya se nos van a complicar un poquito. Vale. Entonces, lo primero que siempre hacemos nosotros es calcular los valores teóricos. Vamos a suponer a la empresa Arenque, vamos a llamarla A, ¿vale? Para sencillez, y a la empresa Barrosa, vamos a llamarla empresa B. Entonces, el valor teórico de las acciones de A se calculará de la siguiente manera. A ver si estáis conmigo. Tenemos capital social 100.000 euros, ¿vale? Reservas, que también es patrimonio neto, 100.000 euros, 200.000. Más pérdidas y ganancias, 50.000. Por tanto, tenemos elementos de patrimonio neto, 250.000. Pero, tened presente que tenemos una participación en otra empresa. ¿De acuerdo? Esa participación en la otra empresa hemos pagado en su día 30.000 euros. Si vais a la parte izquierda, en el debe, en el balance de situación, en el activo, os pone inmovilizado financiero 30.000. ¿Vale? Esos 30.000 euros habrán subido de valor, habrán bajado de valor, habrá pasado con ellos lo que haya pasado. Si es una ganancia patrimonial, es bueno para mí, porque es más riqueza y por tanto más patrimonio neto. Si es una pérdida valorativa, tendré una pérdida y por tanto una menor riqueza y una menor valoración de mi patrimonio neto. ¿Qué ocurre? Que como esta inversión depende de la valoración de la otra empresa, tengo que tenerla en cuenta. ¿Vale? ¿Cómo la tengo en cuenta? Pues tengo que calcular, entre comillas, vamos a decir, el beneficio de estar participando en la otra empresa. Entonces será menos 30.000 más, ahora veis la fórmula y os lo explico, ¿eh? 1.500, ¿cuántas acciones tenemos en B? 1.500 acciones de B, a su valor teórico, tiene que ser igual a ¿cuántas acciones tenemos emitidas de A? ¿A cuántas acciones tiene en circulación? 5.000. 5.000. No, A tiene 5.000 acciones en circulación, ¿eh? No 1.000. Ojo. Ojo, ¿eh? Estamos en la empresa A. ¿Vale? Estamos en la empresa A. Y esas acciones tienen un valor teórico de A. Vamos a ver. Ahora os lo pongo la formulita y lo vais a ver mucho más claro. Es que esto a la hora de escribir es un poco más. Vamos a ver. Os lo pongo, ¿eh? 250.000 menos 30.000 más son 1.500, valor 1.500, valor teórico de B tiene que ser igual a 5.000, valor teórico de A. Vale. Bien. Entonces, 250.000 patrimonio neto menos la revalorización que tengan las acciones de B. ¿Cuál es la revalorización de las acciones de B? Lo que valen a día de hoy, que son 1.500 por el valor teórico de B, ¿vale? Que todavía no lo conozco, menos 30.000, que es lo que me costaron, ¿vale? Tiene que ser igual a 5.000 acciones que tengo de A, que son mis propias acciones, que son mi capital social, multiplicado por el valor teórico de A. Yo no puedo calcular directamente el valor teórico de A porque no conozco el valor teórico de B. ¿Y por qué no conozco el valor teórico de B? Pues porque el valor teórico de B depende del valor teórico de A. ¿Y por qué depende del valor teórico de A? Porque a su vez B tiene una participación en nosotros. Y en función de cómo hayan evolucionado estos valores teóricos, una empresa tendrá beneficios o pérdidas en la otra
en relación a los precios de compra de esas participaciones recíprocas que tienen individualmente cada una de ellas consideradas. Vamos a poner el valor teórico de las acciones de B y lo vais a entender mucho mejor. B tiene capital social 150, reservas 135, por tanto, partimos de 285.000 de patrimonio neto. Le tenemos que descontar la participación que tiene en A, ¿vale? Y a su vez, sumarle esa participación en A, de la cual tiene 1.000 acciones, ¿vale? Y B, o sea, la empresa Barrosa, ¿cuántas acciones tiene en circulación Barrosa? Tiene, nos dicen, 7.500 en circulación. Muy bien, ahora sí, Sabrina. Vale, siempre me quedan las cosas un poquito descolocadas. Me tenéis que disculpar, es que no me da la pantalla más para la derecha. Vamos a ver. B participa en A y A participa en B. Por tanto, si yo quiero conocer el patrimonio real de A, tendré que conocer el patrimonio real de B, porque tengo participación en ella. Pero a su vez, B participa en A. ¿Vale? Esto es como el pez que se muerde la cola, ¿vale? ¿Cuánto vales tú? No, ¿cuánto vales tú? Pues yo valgo lo que valgas tú, pero dividido en función de lo que tengo. Ah, pues yo no sé lo que valgo yo, ¿vale? Hay que hacer igualdades, eso es. Lo que estamos igualando es que, vamos a coger la de arriba, ¿vale? A tiene en circulación 5.000 acciones por su valor teórico. ¿A cuánto es igual el patrimonio de A? Pues a 250.000, que es lo que figura en el patrimonio neto, más menos lo que se haya revaluado o devaluado la participación que yo tengo en la otra empresa. ¿Cuál es la participación que tengo en la otra empresa? Pues tengo 1.500 acciones en la otra empresa. Pero es que la otra empresa tiene participaciones en mí, ¿vale? Y la otra empresa, eso es matemáticas de bachiller, la otra empresa, si quiere conocer su valor teórico, dirá, bueno, pues cojo mi patrimonio neto, divido y para adelante. No, es que la otra empresa participa en mí, por tanto está afectada por lo que haya ocurrido con mi valor teórico de mis acciones en relación a esos 25.000 euros que le costó comprarlas en el pasado. ¿Entendéis, chicos? Entonces, claro, esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. No me falléis en resolver esto, ¿eh? No me falléis en resolver esto, que vamos. Si me pedís una ecuación de segundo grado, que también deberíamos de saberla todos hacer, que aquí de momento no ha salido, también tendríamos que resolverlo, ¿eh? Pero esto no me lo falléis, por favor, os lo pido. Vale, si yo no me he equivocado, ¿vale? Que todo pueda ser en esta vida, ni muchísimo menos, vamos, faltaría. Yo, modesto hay que ser siempre, con el conocimiento. Valor teórico de B. 56 son 42,22. ¿Vale? Esos son los valores teóricos respectivos de estas acciones. ¿Me permitís decir una cosa? A lo mejor no debería, ¿eh? A lo mejor no debería. Pero bueno. ¿Alguno me lo agradecerá? ¿Alguno me lo agradecerá? Yo por lo menos es como lo hago, ¿eh? Yo no me dedico aquí. Por internet hay páginas donde tú metes los cocientes, o mejor dicho, ¿cómo se dicen? Los coeficientes de las incógnitas y te da la solución a los sistemas de ecuaciones, ¿vale? Si internet llega a existir cuando yo estoy en EGB, vamos, a día de hoy dirijo una gran empresa en vez de dedicarme a la contabilidad, pero bueno, es un chiste, ¿eh? No os preocupéis. Pero sí que hay páginas de internet donde metes los valores numéricos y te da las soluciones, ¿de acuerdo? No os acostumbréis a ello, tenéis que saber resolverlo, cosa que doy más que por hecho, ¿vale? Pero si estáis haciendo un ejercicio y estáis practicando en casa, no perdáis tiempo en estas cosas y, bueno, podéis utilizar, ¿vale? Negaré que lo he dicho, aunque queda grabado. Entonces, ahora viene aquí ya el tema importante, ¿de acuerdo?
y es el siguiente. Vamos a ver. Acciones de A que tenemos que entregar a los accionistas de B. Ojo con esto. Vamos a ver. Nosotros teníamos emitidas, o sea, B, el capital de B está formado por 7.500 acciones. ¿Vale? Entonces, tendremos que remunerar o pagar a los accionistas de B por esas 7.500 acciones. Pero es que A es accionista de B, por tanto, no tenemos que pagar 7.500 acciones, porque nosotros teníamos de B, ¿cuántas? 1.500. ¿Vale? Multiplicado por el valor teórico de las acciones de B, que son 42,22, y al igual que antes, dividido entre el valor teórico de las acciones de mi empresa, nos da este valor. Es decir, nosotros, ¿lo veis bien? Es que juego un poco con la pantalla. Tenemos 7.000 acciones, 7.500 acciones que B tiene emitidas. Por su valor teórico de su patrimonio, sería la totalidad de su patrimonio. Pero le vamos a descontar las acciones que yo ya tengo de B. Por tanto, esas acciones no se las tengo que pagar a nadie, porque las tengo yo. ¿Vale? No me voy a pagar a mí mismo. ¿Cuánto es el valor teórico de las acciones de B? 42,22. Vale. ¿Cuánto cuestan mis acciones? Para decir, oye, mira, si tus acciones costaban tanto y las mías cuestan tanto, la relación de canje va a ser esta. O sea, que A tiene que emitir 4.470 acciones de A para pagar a los accionistas de B. ¿De acuerdo? Bien. Pero es que, si alguno ya ha hecho ejercicios de esto, o bueno, o vamos a decir, que habiendo leído así rápidamente el ejercicio, le viene la chispa a la cabeza, dirá, oye Carlos, pero es que a su vez, B tenía acciones de A. Entonces, esas acciones, ¿vale?, de A recibidas de B, no, perdonad. Sí, ¿cómo era? A tenía acciones de B, ¿no? B tenía acciones de A. Entonces, tenemos que descontar esas 1.000 acciones, ¿vale? Tenemos que descontar, como nos dice en el enunciado, las acciones que tenía B de A. ¿De acuerdo? Entonces, la totalidad de acciones a emitir serán las anteriores menos ese número, que son 3.470. ¿Entendemos esto? A ver si son los números correctos, porque a veces nos podemos liar. Vale. ¿Lo hacemos al revés? ¿Entendemos esto? Vale, perfecto. Gracias, Pilar. Muchas gracias, chicos, por contestar. Vamos a hacer ahora el caso al revés. Que B compra emite acciones para entregarlas a los accionistas de A. Pues nada, ya teniendo el anterior caso como ejemplo, tenemos que A tiene 5.000 acciones en circulación menos 1.000, ¿vale?, que le vienen de B por su valor teórico, 56,67, entre el valor teórico de la empresa que, vamos a decir, sigue viva, que es la que emite acciones, nos salen 5.369.
Ay, qué mal me ha quedado. Vamos a ver. Otra vez. 5.000 menos 1.000 acciones que me entrega la otra empresa que son mías porque la estoy comprando. 5.000,67 entre 42,22 igual a 5.369. A ver si ahora se me da un poco mejor. Vamos, esto por acá. Vale. Entonces, de aquí tenemos que descontar las acciones de B, ¿vale? Recibidas de A. ¿Cuántas acciones tiene A de B? Tiene 1.500 acciones, ¿no? Acciones de B que tenía A y que ahora van a pasar a formar parte del patrimonio de B. Por tanto, ¿para qué va a emitir B más acciones si a la empresa que estoy comprando me está entregando las acciones que esa empresa tenía previamente mías? Esto es como si fuera un poco un jeroglífico, una especie de trabalenguas, ¿no? Entonces, menos 1.500 me queda que B tiene que emitir un total de, vamos a meter, 3.869. Muy bien, perfecto, gracias Sabrina. ¿Lo entendemos? Sí, ¿no? ¿Alguien quiere que... Cristalino. Vale, pues pasamos... Una pregunta, José Antonio, dime. ¿Se puede hacer también la relación? Sí, por supuesto, claro que sí. Vamos a ver. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta porque de hecho habría que hacerla. Claro, ahí has matizado una cosa muy buena. Dependerá de lo siguiente. Tú imagínate que yo soy un accionista que tengo 18 acciones. Claro, a eso vamos. Tú imagínate que soy un accionista que tengo 18 acciones. Entonces, claro, hago la relación de canje y no tengo ni idea con los números delante, no tengo ni idea. Pero imagínate que me tocan 20,68 acciones. Entonces, claro, las acciones que a mí me van a dar no van a ser 20,68, me darán 20 y lo otro me lo pagarán seguramente en efectivo. O a lo mejor me ofrecen la posibilidad de entregarme 21, ¿vale? Y que yo aporte algún capital. Por eso, sí, a ver, quiero decir, si el accionista es único, paga el valor de esas 3.869 y se acabó. Pero ¿qué pasa? Los accionistas podemos ser 3, 4, 50, 70 personas, las que sea. Entonces, claro, individualmente vas a tener que emitir acciones y pagarles un dinero, seguramente. Lo que se suele hacer en la práctica es que muchas veces vamos a decir, se emiten más acciones y luego si eso se canjean o se eliminan, ¿vale? Porque tú imagínate, oye, en mi caso a lo mejor sobran 0,68 acciones. De otra persona sobran, no sé, 0,93. Y vamos sumando esos piquitos pequeños y a lo mejor al final el número de acciones el número de acciones es grande. Entonces se emiten, vamos a decir, las acciones que realmente hay que emitir. Como los números no son enteros porque somos personas individuales, porque no es raro que pertenezca a una empresa solamente a una sola persona, y luego esas acciones que no se colocan, pues se anulan. Pero sí, la pregunta es correcta. Sí. Entonces, claro, a ver, nada, gracias a ti por preguntarlo, porque la verdad es algo que, bueno, a lo mejor debería de comentaros, pero bueno, está bien que surja. Muy bien. Vamos allá. Siguiente. Siguiente.
Vale, a ver que esto lo veamos un poquito más. Los accionistas de las empresas Carcasa y Sacarosa han decidido fusionarse, constituir una nueva empresa que permita hacer frente a la fuerte competencia existente en el sector. Vale. Los balances de situación y la información adicional de cada una de las empresas es la siguiente. Carcasa, echadle un ojo siempre, ¿eh? Tenemos construcciones, maquinaria, bueno, esas son cosas para, quiero decir, no hay que tenerlas en cuenta, pero si vamos tenemos inversiones financieras, hay que tenerlo en cuenta, vamos al pasivo y el pasivo ya se nos complica un poco. Veis que tenemos acciones propias, ¿eh? Va a ser un elemento que va a introducir más complejidad. El capital está formado por 1.000 acciones de 80 nominales, las acciones propias son de 100 títulos. Por otro lado, nos dicen que las construcciones han sido tasadas en 82.000 euros, cuestión que difiere del valor contable. En instrumentos de patrimonio figuran 500 acciones de Sacarosa, de la otra empresa, y existe un fondo de comercio de la empresa de 20.000 euros. Ojo, si recordáis, el fondo de comercio es una partida que solamente puede ponerse de manifiesto cuando se lleva a cabo una operación societaria. Yo, si soy Coca-Cola, y lógicamente Coca-Cola vale algo más que lo que pone en sus libros contables, digo Coca-Cola, cualquier marca conocida, cualquier producto de gran consumo, ese fondo de comercio interno no se puede reflejar en los libros contables salvo que exista una transacción con terceros que haya pagado por la totalidad de la empresa y lógicamente como está pagando más que lo que vale el balance en contabilidad, en valores contables, ¿vale? Se permite su reconocimiento. Por tanto, ese fondo de comercio que nos dice ahí es un fondo de comercio valorativo, de decir, oye, si tú vendieras la empresa en el mercado, habría alguien, o el mercado en su conjunto, que está dispuesto a pagar 20.000 euros más, o no sé qué valor pone, ¿vale? Más de lo que vale tu empresa. Pero tú, aunque te digan eso, no puedes reconocer el fondo de comercio, salvo que exista una operación societaria. ¿Vale? Por otro lado, tenemos la otra empresa, que también tiene casuística. Tenemos inversiones financieras e instrumentos de patrimonio, que, como veis, tiene también participación en la empresa Carcasa, y luego tiene también acciones propias. Es decir, Carcasa tiene acciones suyas propias, al igual que Sacarosa tiene acciones suyas propias, más las acciones que tiene de la otra empresa. Entonces aquí ya estamos con el vamos a decir, con el sudoku al completo. Además nos dice que bueno, que las construcciones han sido tasadas en 610.000 euros y bueno, alguna cosita más. Y que existe un fondo de comercio también para esta empresa de 5.000 euros. ¿Vale? Bien. Siempre cuando hagamos un ejercicio de estos, tenemos que calcular los valores teóricos de las acciones. ¿Vale? Lo voy a escribir aquí para que nos quede claro a todos. Voy a llamar empresa A Carcasa, ¿vale? Y empresa B a Sacarosa. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablemos de una, que hablemos de otra, ya sabemos a lo que hacemos referencia. Vamos a calcular el patrimonio neto de Carcasa. A ver cómo os lo pongo yo esto para que sea sencillito. Yo tengo aquí unos cálculos. 40.000, 80.000. Vale, bueno, os lo voy a poner así en cascada. Tenemos capital 80.000. Vosotros id siguiéndome. Capital 80.000. Estoy con Carcasa, con la empresa A. Capital 80.000. Reservas 25.000. Luego tenemos que la maquinaria. ¿Cuánto se ha revalorizado la maquinaria? La maquinaria está contabilizada por... Perdón, maquinaria o las construcciones, perdonad.
las construcciones valen contablemente 75 y en el mercado dicen que han sido tasadas en 82. Por tanto, es lo que se llama una plusvalía latente, ¿vale? Es una plusvalía que todavía no se encuentra materializada, pero que si yo vendiese mi empresa, alguien me pagaría por las construcciones 82.000, ¿vale? Entonces, esa plusvalía latente también tengo que considerarla como mayor valor del patrimonio neto. Tenemos participaciones en B. Esto ya lo sabemos hacer. ¿Cuánto es mi participación en B? Pues mi participación en B son 40.000 a precio de coste, que lo voy a poner en signo negativo, ahora lo vamos a ver todo, no os preocupéis. Y por otro lado, participo en B, ¿en cuánto? En 500 acciones de B, ¿vale? Ahora lo vemos. Por otro lado, yo tengo acciones propias, ¿no? Tengo 100 acciones. Si la empresa compra acciones y las vende, obtiene un beneficio. Vamos a poner que es ganancia, ¿vale? Si esas acciones son mis propias acciones que yo he comprado en bolsa, o sea, las he comprado un señor y luego las he revendido, también puedo obtener un beneficio con mis propias acciones. Lógicamente, como ya hemos visto, hay unos límites a la autocartera, ¿vale? Marcados por ley. Porque, lógicamente, si yo soy una empresa cotizada en bolsa, ¿quién conoce mejor que yo mi propia empresa? Compro mis acciones cuando están bajas, mañana saco una noticia muy buena al mercado, las acciones suben un montón y yo revendo mis acciones en el mercado. Y yo mismo he ganado dinero. Esas prácticas están penadas en todas las bolsas a nivel mundial, ¿vale? Pero transacciones de estas y pelotazos de estos muchas veces se dan y luego se ponen investigaciones y bueno, no voy a entrar en polémicas. Pero que sepáis que con las propias acciones una empresa puede hacer negocio con ellas. Por eso se limita la autocartera, ¿vale? Creo que estaba en el 5%, me parece que estaba en la autocartera ahora mismo. No lo sé, depende si la empresa es cotizada o no. Ahora mismo tendría que consultarlo. Perdonad, ¿eh? Bien, y adicionalmente, o sea, tenemos acciones propias, voy a ponerlo un momentito. Ya estaréis intrigados de todo lo que estoy aquí escribiendo, ¿no? Vale, y por último, decíamos que existía un fondo de comercio de mi empresa, de la empresa A, valorado en 20.000 euros. A ver, ahora ya lo tendríais que estar viendo todos. Capital social 80, reservas 25, construcciones 7, participación en B, resto el valor contable y sumo el valor teórico que tengo en esa empresa. Por diferencia será el incremento de mi patrimonio neto, de mi riqueza, ¿vale? Por otro lado, en acciones propias de A, lo que tengo que hacer es restar el valor contable de mis acciones propias y sumar el valor teórico de mis acciones propias, que son 100. Y por último, le sumo el valor del fondo de comercio, que son 20.000. Si sumamos todo eso, nos quedaría 83.000 más 500B, entendiendo por B el valor teórico de B, ¿vale? Igual a 900A. ¿Vale? ¿Entendéis esto? Yo tengo que contabilizar mi patrimonio neto más las plusvalías latentes. ¿Qué es una plusvalía latente? Pues oiga, mire usted, tengo un edificio que si lo vendiese a día de hoy en el mercado ganaría 7.000 euros por él. Pues es un beneficio no realizado. Oiga, mire, es que el conjunto de mi empresa vale 20.000 euros de lo que, en relación a lo que vale en balance. Pues considéralo. Oiga, mire, es que tengo acciones suyas y
sus acciones yo no sé si han ganado o han perdido valor. Pues resto el precio de coste de esas acciones y le sumo el valor de mercado o valor teórico de venta que tendrían, 500B. Y a su vez, ese mismo negocio lo hago con mis propias acciones, que yo tengo a valor contable, a coste histórico, por 9.000, y cuál sería, entre comillas, el valor de venta. Sería 100 por lo que valgan mis... O sea, más que valor de venta, entender cuantía a efectos valorativos. ¿Vale? Serían 100 por el valor teórico de A. Sería mi ganancia, mi plusvalía latente. ¿Lo entendemos esto? Vale, Sabrina, sí. ¿Valor de la plusvalía es valor razonable? No. A ver, una plusvalía es la diferencia entre dos cosas. ¿Vale? Entonces la plusvalía será la diferencia entre el valor razonable o el valor teórico menos el precio de coste. ¿Vale? También puede haber una plusvalía por comparación de dos valores razonables. ¿Vale? Plusvalía, minusvalía, me da igual. Pero sí, ¿me has cogido, José Antonio? El valor de 82.000 euros es valor razonable, 82.000 euros. ¿Dónde tenemos 82.000 euros, chicos? Sí, así de la construcción, sí, correcto. Y están contabilizadas por 75.000. Eso es. Vamos por partes, vamos por partes. Vamos primero con José Antonio y ahora mismo vamos contigo, Javier. Vale. ¿Lo has entendido, José Antonio? Sí, vale, perfecto. Javier, ahora contigo. No sabes de dónde sale 900A. Vale. Tú entiendes que yo puedo hacer negocio con las acciones de B. Yo compro acciones tuyas y por diferencia entre lo que valgan a día de hoy y por el valor en el que yo las tengo contabilizadas, yo obtendría, si las vendiese a día de hoy, una plusvalía o una minusvalía. ¿Vale? Ese mismo negocio puedo hacerlo con mis propias acciones. Yo soy, por ejemplo, imaginaos el BBVA. ¿Vale? El BBVA cotiza en bolsa. El BBVA dice, voy a comprar acciones mías que están cotizadas en bolsa a 7 euros. Pasado mañana lanzo una noticia muy buena en el mercado, las acciones suben y el BBVA es accionista de sus propias acciones. ¿Vale? Entonces, al venderlas, obtiene un beneficio. Por tanto, si yo tengo acciones propias, es decir, mis propias acciones, ¿vale? Tengo que restar lo que me han costado 9.000, y tengo que sumarle el valor que yo espero que podría obtener en el caso de venta en el mercado a día de hoy, que son esos 900, no, 900 no, 100, ¿no? Eran 100. 100, vale. Y me preguntabas si no sabes dónde salen los 900A, perdóname. Perdóname que a lo mejor me estaba yo liando. Los 900A salen de que A tiene emitidas 1.000 acciones, pero 100 se encuentran ¿dónde? En mi autocartera. ¿Vale? O sea, 1.000 menos 100 son 900. ¿Vale? O sea, A no puede decir que tiene un patrimonio, no puede decir que tiene emitidas 1.000 acciones. Tiene emitidas 1.000, pero 100 las tiene consigo mismas. Vale, perfecto, muy bien. La misma jugada, voy a pasar ya a la siguiente, tendríamos que hacer para calcular el patrimonio neto de Sacarosa, ¿vale? Os voy a poner la ecuación que sale. Y si tenéis alguna duda, podéis preguntarnos en cualquier momento. ¿Vale?
esa sería la ecuación que sale de hacer lo mismo con sacarosa. Os comento. Capital social, 400.000. Reservas, 120.000. Acciones propias, resta en 60.000, ¿vale? Por otro lado, suma 800, que es lo que tenemos de acciones propias nuestras, ¿vale? Luego tenemos acciones de A, que resta en 20.000, y tenemos 200 acciones a un valor teórico A. Bien. Si sumamos todo eso, nos sale esa ecuación. Ahora bien, si resolvemos esas dos ecuaciones, nos saldrían los siguientes valores teóricos. Vamos a ver. 4. B, 14,80. Vale. Entonces, claro, viendo esto, Carcasa va a ser la empresa absorbida y adquirente, y Sacarosa va a ser la empresa absorbente y adquirida. ¿Vale? Repito, Carcasa es la absorbida y es la adquirente, ¿vale? Y por otro lado, Sacarosa es la absorbente y la adquirida. Vamos a ver cuántas acciones tenemos que entregar. ¿Cuántas acciones tenemos que emitir? Entonces, tenemos, el número de acciones será igual a... Ojo que esto también tiene tela, ¿eh? Tenemos 1000 acciones menos, o sea, 1000 de la empresa, Carcasa, ¿vale? Es el patrimonio de Carcasa el que tenemos que comprar. Por tanto, Sacarosa tiene que ver cuántas acciones tiene que emitir para comprar ese patrimonio. Por tanto, el patrimonio dentro de Carcasa está formado por 1000 acciones. 1000 acciones, de las cuales tenemos que descontar 200, ¿vale? Que son las que yo ya tenía de esa empresa, y también tengo que descontar la autocartera que tenía esa empresa de sí misma, porque cuando yo compro esa empresa, compro la totalidad de su patrimonio, y estoy comprando no solo la participación que tengo en ella, o mejor dicho, que ella tenía en mí, sino que también estoy comprando las acciones que ella tenía de sí mismas, que son 100, y las tengo que descontar. ¿Vale? Entonces, y eso lo tengo que multiplicar por los valores teóricos que los teníamos por aquí, que son por 100, 14,80, ¿vale? Ese sería, en principio, el número de acciones a emitir por la empresa absorbente, por Sacarosa, ¿vale? De ahí tenemos que descontarle las acciones provenientes de B que la otra empresa tenía de A, ¿vale? Tenemos que descontarle 800 más 500, 1300.
¿De acuerdo? Y por tanto, el número de acciones final a emitir será la diferencia entre las dos cantidades anteriores, que son 3.450. Vosotros pensad que aquí entran en juego muchas cosas. Primero, mis propias acciones, que no las tengo que emitir porque ya las tengo. Tampoco las acciones propias de la otra empresa, que las voy a descontar para el cálculo del patrimonio neto. Más las acciones que la otra empresa tenía mías, que son del conjunto esas de los 800 y los 500, ¿vale? Que no las tengo que emitir, porque ya están emitidas. Más las acciones propias mías, que ya no me las voy a quedar para mí, las voy a entregar. ¿Para qué voy a emitir nuevas acciones y pagar un coste y asumir transacciones y dar vueltas cuando yo ya tengo propio patrimonio mío? ¿Entendéis? Pendiente de asignar. Entonces, esto pensadlo un poquito con calma, estos cálculos, ¿vale? Y lo que es la contabilización es muy sencilla. ¿Alguna duda con esto? Bueno, pasan ya 10 minutitos, pero vamos a seguir un poquitín, ¿vale? Vamos a seguir un poquitín para ver los asientos rápidamente y lo dejamos, después de contestar las preguntas que tengáis. Bien, contabilidad de carcasa, empresa que se extingue. La empresa que se extingue da de baja su capital social, da de baja sus reservas, contra socios cuenta de fusión, ¿vale? Por los 80.000 más los 75.000 y excluido el valor de sus propias acciones. El valor contable de sus propias acciones son 9.000. Por tanto, el valor patrimonial de esta empresa a efectos de su traspaso, tenemos que son esos 96.000. Porque, repito, aquí no hacemos revalorización contable porque en este caso la empresa absorbida es la empresa adquirente. ¿Vale? Seguimos con la empresa adquirente, ¿vale? O lo que es lo mismo con la empresa absorbida. Damos de baja ahora los elementos patrimoniales de activo y de pasivo, damos de baja la deuda, damos de baja los proveedores, damos de baja las construcciones por su valor contable, no por su valor razonable, ojo, damos de baja la maquinaria o las construcciones, bueno, todo ese tipo de cosas que tenemos ahí, damos de baja la participación que tenemos en la otra empresa por su precio de coste, damos de baja bancos y clientes y nos queda socios cuenta de fusión, igual que el asiento de arriba. Estos serían los dos últimos asientos que tendríamos que hacer en la empresa adquirente, que repito, es la absorbida. ¿Vale? ¿Alguna duda con ello? Sé que es un poquito tarde y que vamos un poquito a lo mejor más deprisa, pero quiero que queden las cosas claras. ¿Vale? Vale, gracias, Pilar. Y para la empresa que está llevando a cabo la transacción, ¿vale? Es decir, Sacarosa, en primer lugar, vamos a dar de alta los elementos patrimoniales que hemos recibido. ¿Vale? Hemos recibido 32.000 de proveedor, perdón. Sí, 32.000 proveedor, sí. Es este asiento, ¿no? A ver, construcciones. No, estoy yendo para atrás. Perdona. Construcciones 75.000, maquinaria 63. Este asiento es idéntico al de cierre de la otra empresa, solo que en vez de utilizar la cuenta de, si lo diré, socios cuenta de fusión, ahora será socios de sociedad disuelta. Ahí tenéis los 96.000, ¿vale? O sea, la única diferencia la encontramos aquí. ¿Vale? Es lo único que tenemos que fijarnos. Es un asiento idéntico. Y me diréis, oye Carlos, ¿no me decías que las cosas entraban a valor razonable cuando la empresa era considerada la adquirida? Yo sí. Ese asiento viene ahora a continuación, cuando consideremos la parte patrimonial del neto.
Bien. Ojo. Este asiento hay que mirarlo con calma, ¿eh? Vamos a ir a la parte del debe. En el debe vemos que figuran construcciones por 70.000. Como esta es la empresa adquirida, sus elementos patrimoniales se valoran a valor razonable, que por diferencia con el valor contable, contabilizaremos una plusvalía o una minusvalía. Las construcciones estaban valoradas en 610, ¿vale? A valor razonable, y figuraban en contabilidad por 540. Por tanto, tenemos 70.000 de incremento de valor de construcciones. Lo reconocemos porque es una operación societaria. Teníamos un fondo de comercio latente por valor de 50.000. Lo reconocemos también. ¿Vale? La parte del debe, vamos a decir que la tenemos. Y no es compleja, ¿vale? Es la parte más sencillita. Al otro lado, primero hay que empezar analizando la parte fácil, ¿eh? Los asientos siempre por la parte fácil. Capital social. ¿Cuántas acciones tenemos que emitir realmente? 3.450. Lo teníamos de los cálculos anteriores. Multiplicamos por 10, que era el valor nominal, o el valor de emisión, valor nominal, valor nominal, no valor de emisión. Entonces nos salen 34.500 de capital social. Fácil. Vale. Luego tenemos 100.000 de acciones o participaciones propias en situaciones especiales. ¿Ahí qué tenemos incluidas? Tenemos incluidas 40.000 más 60.000, ¿no? Eran las valoraciones de las acciones, creo recordar. Déjame ver el balance. Sí, esas eran el valor de las acciones propias, tanto mías como las acciones que tenía la otra empresa en mí, pero que cuando la compré pasaron a ser también convertidas ¿en qué? En acciones propias. ¿Lo entendéis? Yo tenía unas acciones propias mías de por mí, porque yo era propietario de mí mismo, pero cuando compré la totalidad de la otra empresa, como la otra empresa tenía participaciones en mí, al comprar esa totalidad de la empresa, esas acciones pasaron a ser también acciones propias. Por tanto, si tengo acciones propias, perdonadme la expresión, ¿qué narices hago emitiendo nuevas acciones? Voy a utilizar las que ya tengo emitidas. Entonces, las utilizo, que son esas 100.000 de ahí. Y, por otro lado, tenemos 20.000 que se corresponden con la participación que yo tenía en la otra empresa, ¿verdad? Era ese valor, ¿no? Eso es. Yo tenía 20.000 acciones en la otra empresa, por tanto, de cara a entregar acciones, voy a considerarlas también. ¿Vale? Y por último, para poder cuadrar todos estos números, lo que se utiliza siempre es la prima de emisión de acciones. ¿Vale? Por tanto, el valor de emisión de las acciones no será de 10, sino que tendremos que emitir acciones por un valor un poquito superior, ¿vale? Para compensar a los accionistas, ¿vale? Se les compensa por un aumento de su valor teórico. ¿Alguna duda con todo esto que hemos visto? Y con eso estaría terminado el ejercicio. Yo sé que es algo, a ver, complejo, pero visto uno, visto todos. Aquí en esta operación me decís que hay unas obligaciones, que hay un valor de mercado que es superior o inferior al precio al cual se emitieron, pues venga, nos ponemos a hacer cálculos actuariales financieros y decimos, oye, estas obligaciones en vez de estar valoradas en 163.000, tendrían que estar valoradas en 148. Beneficio, pérdida, tal, no sé qué. ¿Vale? Es idéntico. Quiero decir, se complica mucho más, lógicamente.
lógicamente, porque hay que tener en cuenta pues el tema financiero, el tema de las cuotas y todo eso. Pero esto es, vamos a decir, lo más complejo de la estructura básica. De la estructura básica, si sabemos todos estos líos de yo tengo acciones tuyas, tú tienes acciones mías, tengo acciones propias, no las tengo, y cálculo de valores teóricos, está claro. ¿Vale? Quiero decir, no tiene más. Luego ya es añadir complejidad. Pues no sé, la máquina que se ha traspasado resulta que tiene un valor razonable de tanto, pero ha sufrido una ampliación de no sé cuánto valor que está a mitad. ¿Cómo lo valoro? ¿Vale? Ese tipo de cosas. Eso ya más bien es contabilidad financiera con contabilidad de sociedades. Bueno, chicos y chicas, por mi parte nada más. Si tenéis alguna duda de este ejercicio o de los anteriores, si me queréis comentar, estamos a tiempo, ¿eh? Vale, Javier, muchas gracias a ti y a nosotros. Pues nada, por mi parte he terminado estas 4 sesiones con vosotros. Espero que os hayan sido productivas. Creo que algunos de vosotros nos veremos mañana en contabilidad de sociedades. Y bueno, y nos seguiremos viendo. ¿De acuerdo? Buena suerte en los exámenes y bueno, a vuestra disposición en la escuela. Buenas noches, chicos. Muchas gracias.